Señor doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, ¿cómo están? Pues bien, señor, muchísimas gracias. Usted le ha dicho al país que creció en el segundo trimestre un 3%, que la Sí, cifra puede señores. ser, sí, que la cifra puede ser halagadora vista así independientemente, pero a nosotros nos preocupa sobremanera los datos de crecimiento de los factores que más impulsan el empleo y el bienestar de la gente. La industria crece muy por debajo de las expectativas que teníamos. La actividad agropecuaria crece muy mal, la actividad minera crece muy mal, la construcción de vivienda crece muy mal. Doctor Oviedo, no nos estamos engolosinando con crecimientos, por ejemplo, el del comercio, impulsado probablemente por la llegada de millones de venezolanos adicionales que son consumidores forzosos, mientras le estemos dando la espalda al crecimiento de los aspectos fundamentales en una economía? Bueno, efectivamente, doctor Londoño, el crecimiento económico de este segundo trimestre estuvo impulsado fundamentalmente por el sector comercio y por el sector servicios. Y como usted lo señala, el gobierno nacional está muy pendiente de lo que sucedió específicamente con el sector de las actividades manufactureras, en donde nosotros veníamos observando desde finales del año pasado una reactivación del sector industrial, pero que desafortunadamente en este segundo trimestre eh, los industriales jugaron, sin tomar el término despectivo, jugaron con una estrategia de acumular y desacumular inventarios frente a la producción de alimentos y la producción de bebidas en el segundo trimestre de 2019. Entonces, efectivamente, eh, el gobierno y precisamente parte del desarrollo de estos pactos por el crecimiento y por el empleo que se han suscrito por parte del gobierno nacional con los empresarios, lo que busca es generar un ambiente para que efectivamente la industria pueda despegar y adicionalmente el agro, específicamente en lo que tiene que ver con el arroz, la yuca y la caña de azúcar, pues tuvo unos resultados bastante mediocres en este segundo trimestre de 2019. Doctor Juan Daniel Oviedo, estas pues no dejan de ser noticias inquietantes. Tenemos que pensar también en el tema de la construcción y de la construcción de vivienda. Primero porque se refiere a la satisfacción de una necesidad fundamental de las familias, tener un techo donde puedan reclinar su cabeza y guardar a sus hijos. Y segundo, porque es un gran elemento impulsor de empleo, Sí, porque señor. las noticias sobre empleo no son muy halagadoras, doctor Oviedo. Pero bueno, ahí particularmente en lo que tiene que ver con el sector construcción, doctor Antonio, nosotros tenemos una perspectiva más del vaso medio lleno y no tanto del vaso medio vacío. Creo que la construcción recibió un frenazo muy importante desde finales de 2015-2016, donde durante todo 2017 y 2018 la construcción se movió fue por finalizaciones, es decir, acabando obras que habían iniciado y no había una perspectiva muy clara de iniciaciones de construcción en el sector de edificaciones. Lo interesante de ese dato que nosotros estamos presentando en el segundo trimestre, a pesar de que sigue siendo negativo para el sector de edificaciones, es que ya vemos una reactivación de las iniciaciones de edificaciones, específicamente de edificaciones residenciales y específicamente también aquellas que están motivadas por la política pública del gobierno nacional, es decir, de la vivienda de interés social, la vivienda BIS. Entonces, si bien todavía tenemos unos números negativos, hay que recordarle al país que el frenazo que tuvo la construcción durante 2016-2017 fue supremamente fuerte y
la buena noticia o las noticias alentadoras es que los datos correlacionados con el crecimiento de la construcción, que son la demanda de cemento gris, las licencias de construcción y la demanda de concreto premezclado, lo que están mostrando es que el sector se reactivó y estamos empezando otra vez a construir y a iniciar nuevas obras, que es lo más importante para la sostenibilidad de mediano plazo. Entonces, esperaríamos que en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre ya podamos tener una recuperación muchísimo más fuerte del sector construcción en el país y poder acompañar pues, ese crecimiento tan importante que han tenido las obras civiles, que parte de la reactivación de las obras 4G, la finalización de las obras de infraestructura en el contexto local, pues lo que están generando es una posibilidad de que ese sector, que como usted lo menciona, que demanda tanto empleo, que ya lo empezamos a ver en los datos de mercado laboral de junio, pues pueda convertirse en un generador de buenas noticias en materia de estabilización o, por qué no, reducción de los indicadores de desempleo en el país en los próximos meses. Pues excelente noticia y esperamos que esos indicadores iniciales de una reactivación en la construcción se confirmen, que se multiplique la construcción, que está golpeada por muy distintos factores, entre otros por unos impuestos predial altísimos que le hacen pensar dos veces a la gente si tienen con qué mantener unas propiedades inmuebles que se dediquen a construir ahora. Pero ojalá se confirmen esos indicadores para el bienestar de los colombianos. Eso demuestra bienestar y eso demuestra que hay perspectivas de reactivación del empleo que no son tan necesarias. Doctor Juan Daniel Oviedo, estamos hablando con el director del DAN, el doctor Juan Daniel Oviedo, y hay un tema que inquieta muchísimo, porque queremos saber en estas noticias que usted nos da cómo está el tema relacionado con el gasto público, con los salarios que se pagan en el sector público de la economía, y si es un sector en el que se muestre austeridad, la austeridad prometida, o si estamos expandiendo más el sector público. Bueno, sí, señor, eso me parece un tema importante porque hay que anotar que precisamente las medidas de austeridad del gobierno nacional, específicamente aquellas que están asociadas con la reducción de las plantas temporales y con todas estas decisiones que se han tomado por vía judicial de permitir que las personas específicamente en las fuerzas militares, después de cierto periodo de tiempo, puedan salir rápidamente a pensionarse. Hemos visto en este segundo trimestre de 2019 que lo que tiene que ver con los salarios y lo que tiene que ver con la administración pública y defensa, estamos teniendo un crecimiento apenas del 1.2%, que muestra efectivamente que tenemos una reducción de plantas temporales y una reducción de nómina, porque lo que aporta al PIB el sector público en función de su función pública son los salarios que se le pagan a los trabajadores. Entonces ahí los datos están siendo consistentes porque están mostrando que hay una reducción de plantas temporales y efectivamente las medidas de austeridad pues llevan a que se disminuya también la contratación de prestación de servicios y por eso estamos en un crecimiento que el sector público, lo que tiene que ver con el gasto público asociado en salarios de funcionarios, pues está teniendo un crecimiento relativamente conservador con un 1.2% de crecimiento real. Otra noticia muy buena para la economía que ojalá se confirme y se mantenga la reducción del gasto público, del crecimiento del gasto público y que tengamos una reducción efectiva del gasto público, porque eso implica mayor disponibilidad de capacidad de crecimiento del sector privado, que es el que realmente genera empleo y genera actividades reproductivas en la industria, en el campo,
en distintos sectores de la vida económica. Ojalá sea así. Esa es una muy buena noticia que usted nos da. Doctor Sí, señor. Juan Daniel Oviedo, en las cifras que trabaja el DANE, ¿es ya visible la presencia de cuántos, 1,5 millones, 2 millones de venezolanos que vinieron al país en el último año y que por pobres que sean, consumen y tienen actividad económica para sobrevivir y demandan servicios? ¿Eso es visible en esas cifras que el DANE nos da? Nosotros, nosotros a través de la encuesta de mercado laboral estamos en capacidad de ver el análisis o de ver el impacto que tiene la migración venezolana dentro del comportamiento del mercado laboral. Es ahí como nosotros tenemos que a junio nosotros podemos registrar un promedio a través de la encuesta de mercado laboral, un promedio de 1.592.000 migrantes venezolanos que han ingresado al país durante los últimos 5 años y 773.000 que ingresaron en el último año. De ahí lo que nosotros vemos es que a lo largo de todos estos 12 meses en los que hemos hecho un seguimiento permanente al mercado laboral, discriminando por el rol de la migración venezolana y el mercado laboral nacional, lo que nosotros vemos es que la tasa de desempleo de los migrantes venezolanos todavía sigue siendo casi el doble de la tasa de desempleo de los que no corresponden a ese criterio de migración venezolana. El último reporte que nosotros tenemos es que para la migración venezolana la tasa de desempleo estaba en el 19.4%, mientras que para las personas que no corresponden al criterio de migración venezolana, la tasa de desempleo fue solo el 10%. Entonces sí estamos viendo el impacto y por eso siempre hemos podido afirmar que la problemática que nosotros tenemos en este momento en materia de desempleo está reforzada por el impacto de la migración venezolana, pero no está causada fundamentalmente por ese fenómeno migratorio. El problema que tenemos nosotros en el desempleo en este momento es un problema estructural y que se debe corregir con un mayor crecimiento económico, una mayor dinámica de los sectores productivos, de esos que usted menciona, del agro, de la construcción y de las actividades manufactureras, y adicionalmente pues con políticas que el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo ya se encuentra implementando para formar a los jóvenes en competencias que verdaderamente se requieren en el mercado laboral. Doctor Oviedo, los colombianos no nos entendemos a nosotros mismos cuando nuestra ventaja comparativa absoluta con muchos países del resto del mundo es que tenemos tierra. Eso es lo que llamamos en comercio internacional una ventaja comparativa absoluta frente a los que no tienen la tierra. Eso indicaría que debemos ser un país agrícola y ganadero en grande escala y que esos sectores debieran jalonar el resto de la economía, si tuviéramos esa lógica elemental que estamos proponiendo. ¿A qué atribuye a usted que siendo esas las circunstancias el crecimiento agrícola, agropecuario en general, sea un crecimiento tan bajo como el registrado por ustedes en este segundo trimestre del 2019? Bueno, ahí yo creo que el sector agropecuario es de esos sectores económicos en donde las decisiones del pasado son muy difíciles de desaparecer. Creo que hubo decisiones en el pasado en el sector agropecuario que buscaron simplemente aumentar la frontera agropecuaria, expandir esa frontera agropecuaria sin unas decisiones específicamente asociadas con la productividad. Entonces fue así como la política pública estimuló muchos desarrollos agrícolas sin que necesariamente fueran productos que estuvieran basados en unos indicadores de productividad que les dieran sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo. Entonces, si nosotros vemos cómo esas decisiones todavía tienen efecto en el pasado, por eso
este gobierno está completamente comprometido en definir unas estructuras que faciliten los canales de comercialización de los productos agropecuarios y focalicen la asignación de recursos en términos de productividad. Creo que es uno de los elementos más importantes que se han establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. Y lo importante es reconocer que desafortunadamente en el agro específicamente las decisiones del pasado siguen teniendo impactos en el mediano plazo. Por eso todavía hoy estamos corrigiendo situaciones que se tomaron hace muchos años en la política pública asociada con el sector agropecuario. Y la esperanza, claro, es muy importante, es que el agro debe crecer y el agro debe generar empleo, pero debe generar empleo basado en productividad, debe generar empleo basado en rentabilidad y en aprovechamiento de esas ventajas competitivas, como usted lo menciona, que tiene el sector agropecuario en el país. Doctor Oviedo, quienes nos hemos ocupado de los temas económicos sabemos que hay un crecimiento real, lo que la economía está creciendo, y un crecimiento potencial, lo que la economía puede crecer dados determinados factores económicos. Hemos visto con mucha alarma, con grande preocupación, que este crecimiento potencial se ha reducido. Ustedes tienen nota y hacen esfuerzos estadísticos por mirar cuál es ese crecimiento potencial por encima del cual la economía no puede crecer. Es como un techo que la economía se pone a sí misma por esos factores de la producción. ¿Cómo se ve ese crecimiento potencial para el resto del año y de aquí en adelante para que Colombia pueda estar en niveles de crecimiento económico que el presidente Uribe calculaba en el 5% cuando menos, para poder desarrollar una política social eficiente? Bueno, solo en materia de crecimiento potencial, el DANE no es el responsable de la estimación, eso depende de los modelos macroeconómicos que administra el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. El crecimiento potencial de la economía colombiana no, quien ha tenido una reducción drástica es el crecimiento efectivo o el crecimiento real de la economía, pero el crecimiento potencial de la economía desde hace varios años siempre se viene estimando alrededor del 4,5, del 4,7% en términos reales. Lo que sucede es que la economía, pues, después de la caída de los precios internacionales del petróleo en Colombia, tuvo un reajuste tremendo que afectó a la industria, que afectó al sector de explotación de minas y canteras y al sector servicios, pues que llevó a que la economía tuviera un crecimiento muy mediocre en 2017 del 1,4%. Entonces, cuando la economía tuvo que reacomodarse completamente debido a que los incentivos asociados con los altos precios del petróleo, la mayor participación del gasto público en la economía y una dinamización de los servicios relacionados con esas explotaciones minero-energéticas, y esa reconversión fue supremamente costosa para la estructura productiva colombiana y fue lo que pues ha llevado a que haya sido muy lento este proceso de reactivación, pero que afortunadamente pudo consolidar. Todavía, entonces podríamos decir que el DANE no es el que calcula ese crecimiento potencial, pero los últimos estudios que se han hecho siguen señalando que el crecimiento potencial de la economía colombiana está entre el 4,5 y el 4,7% en términos reales, y que ese pues una de las metas más importantes que tiene el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, y es promover todas las condiciones para que podamos llegar a ese crecimiento potencial, que es el crecimiento a partir del cual pues vamos a tener todos los derrames beneficiosos del crecimiento en materia de generación de empleo, disminución de la pobreza y fortalecimiento de la equidad en el país. Bueno, las noticias que tuvimos fueron noticias distintas, ojalá estén equivocadas, porque hablaban de una caída en el crecimiento potencial que nos preocupó enormemente. Si está en el 4,5, 4,7%, quiere decir que no tenemos un techo sobre nuestras cabezas que nos impida el crecimiento económico a niveles importantes.
No hay duda de que Colombia es, atendida la cifra, uno de los países de América y del mundo que más han crecido en esta época, llamémosla prerrecesiva, para llamarla sin despertar mucha controversia, pero no es suficiente, no es suficiente. El crecimiento económico tiene que ser muy superior a este para que pueda haber políticas sociales amplias, para que pueda haber más desarrollo económico y para que podamos tener más competitividad. Es que el sector externo de la economía es un sector muy preocupante, doctor Oviedo. Ustedes lo tienen medido y saben cuál es el nivel de importaciones, porque hay una cosa elemental, que si sube el comercio y no sube la industria, es porque estamos consumiendo cosas importadas. Y lo mismo, si sube el consumo de bienes agropecuarios y no sube en la misma proporción la producción de bienes agropecuarios, es porque estamos importando, estamos consumiendo comida importada. Ese sector externo de la economía lo miden ustedes, lo tienen adecuadamente medido y les preocupa estas inquietudes que le comparto, doctor Oviedo. Claro que sí, doctor Londoño, en lo que tiene que ver con el sector externo, existe una preocupación muy importante y ha sido manifestada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, por diferentes actores de la política pública que manejan estos temas, y es hay que buscar la forma que podamos reactivar las exportaciones de manufactura básica y que podamos buscar que la canasta de exportaciones no tradicionales pueda tener un desempeño mucho más satisfactorio del que ha tenido en los últimos meses. Desafortunadamente, a pesar de que hemos tenido unos precios del dólar que son atractivos para incentivar las exportaciones, pues todo parece indicar que el fuerte crecimiento de la demanda interna en Colombia pues, está estimulando a los empresarios a satisfacer esa demanda interna y por consiguiente pues el gobierno nacional seguramente está trabajando para definir cuáles son las estrategias para fortalecer las exportaciones, porque pues es un momento propicio en el que tenemos el dólar por encima de los 3.300, a veces por encima de los 3.400. Es un buen momento para fomentar las exportaciones. Desafortunadamente también, pues la demanda externa, perdón, pues con todos estos amagues de recesión y de ajuste de las estadísticas de crecimiento económico de nuestros principales socios comerciales, pues también tiene un efecto importante sobre esa dinámica. Y lo que tiene que ver con las importaciones, claro, ahí el precio del dólar tiene un rol muy importante porque una buena parte de la canasta de insumos agropecuarios en el país es importada y el encarecimiento de esos insumos le puede hacer perder velocidad o dinámica al sector agropecuario del país. Y además, pues ese beneficio y ese estímulo que se había generado sobre el descuento del IVA a bienes de capital estaba fortaleciendo las importaciones de bienes de capital y la renovación del aparato productivo colombiano, pues puede verse afectada también por un dólar supremamente caro en la economía colombiana. Entonces el sector externo es el que tiene más dificultades en este momento, pues porque no depende solo de nosotros, sino que depende también de ese escenario global menos optimista que se ha venido consolidando en los últimos meses a partir de diferentes hechos económicos de las últimas semanas. Ese sector externo efectivamente nos tiene muy preocupados. No hay ningún crecimiento significativo en las exportaciones de bienes manufacturados. Tenemos un déficit en cuenta corriente que puede andar por los 17.000 millones de dólares, más alto que en mucho tiempo atrás. Y eso pues no deja de ser demostrativo de la falta de competitividad de la economía colombiana. Doctor Juan Daniel Oviedo, cuánto agradecemos sus explicaciones y cómo nos aclaran muchos temas que algunos de ellos y muy importantes nos hacen abrir las puertas hacia, por lo menos hacia un optimismo moderado. Muchísimas gracias, doctor Oviedo, por su gentileza. Muchas gracias, doctor Londoño, y siempre atento a su llamado. Que esté muy bien.